Dale un aplauso fuerte al Señor. Creo que acá muchos papás dijeron, yo hice eso, right, Chuck? Qué lindo, feliz día a todos los papás. Qué lindo tenerlos aquí con nosotros. Dios te bendiga en esta mañana y Dios bendiga a todos los que estamos aquí celebrando junto a los papás y a aquellos que no somos papás. Qué bueno que en este día estemos en la casa de Dios y celebremos primero a nuestro Padre Celestial, amén. Nuestro Padre Celestial tenemos que celebrarlo también todos los días. Igual a nuestros papás y a nuestras mamás deberíamos celebrarlos todos los días. ¿Y cuántos papás dicen amén? ¿Sí? Y en esta mañana quiero traer un mensaje, quiero que oremos antes de comenzar. Hace como un mes atrás mi papá partió a la presencia del Señor el 19 de mayo del 2019, hace 4 años. Así que en esos días estaba aquí reflexionando sobre mi papá, un buen hombre, un gran hombre, pero no era un hombre de fe, no era un hombre con una relación con Dios, aunque fue un muy buen padre. Me recordaba, mi papá me enseñó a manejar a mí. Cuando yo tenía como unos 15, 16 años, me compró un carrito, así como lo que hoy es un Fiat 500, pero en aquellas épocas se llamaba Fiat 600. Algunos allá de nuestros países los recordarán. Y lo parqueábamos en la puerta de mi casa, ¿no? Y entonces un día me dice, mira, para sacarlo de aquí, tú le das marcha atrás, yo te voy a guiar. Y bueno, entonces yo me subí, estaba aprendiendo, el carrito era chiquito, y yo le di marcha atrás, y le di marcha atrás pues con toda mi fuerza adolescente. Y veo que mi papá se agarra, pobrecito, su cabeza, y cuando me doy vuelta veo, yo tenía una vecina, una señora mayor, que tenía un arbolito. Tú sabes que los árboles tardan en crecer varios años. Y ese día se quedó sin arbolito para el resto de su vida. Le pasé por encima al arbolito de mi vecina y mi vecina salió tan enojada y mi papá, pobrecito, tuvo que defenderme. La vecina nunca más habló con mi papá. Pero mi papá insistió y me sacó buena y hasta el día de hoy sigo manejando, amén. Y así son los papás, así son los papás. Van a hacer siempre lo mejor que puedan por sus hijos. Y quizás algunos podemos decir, bueno, la verdad que no he tenido una imagen paterna y yo lo sé. Siempre se dice que el Día de los Padres es muy difícil, porque hay muchos que nos ha tocado quizás crecer sin un buen padre o sin un padre que estuvo presente en nuestras vidas, por abandonos, por maltratos. Pero déjame decirte algo, Dios también da buenos padres espirituales. Déjame decirte algo, no juzguemos con todas las cosas. Uno no ha sabido la vida de nuestros padres, ¿no? En mi caso, mi padre fue un buen padre, pero como yo decía, no fue un padre de fe. Mi papá en la fe no me enseñó nada. Al contrario, mi papá no le gustaba ir a la iglesia y no le gustaba que yo fuese a la iglesia. No era un hombre de fe. Así que hubo cosas buenas, importantes, que yo aprendí en los caminos de Dios y las aprendí a través de Cristo y a través de mi padre espiritual. Yo le mandé un mensaje hoy a la mañana al pastor Fidel Fernández de California. Por más de 10 años, 15 años, hasta que salimos al pastorado, nos congregamos. Fue mi padre espiritual y él me enseñó la vida de fe. Así que en este día, qué lindo que celebremos a nuestros padres físicos y también a nuestros padres ejemplos espirituales en nuestra fe. Y qué lindo que tú, si no has tenido esa imagen quizás de padre, encuentres un padre espiritual. Y si lo tienes, que en este día le mandes un mensaje, le des un abrazo, porque realmente también Dios pone padres espirituales. Y mientras yo pensaba en estos días, yo pensaba, y Dios me traía un texto de Hebreos que en unos minutos te voy a comentar, te voy a compartir, donde habla de los héroes. Y yo pensaba, ¿quién es un héroe? Cuando miramos los superhéroes, y estamos ahí con los niños trabajando también, ¿no? En el campamento como Jesús, nuestro superhéroe. Yo pensaba en los héroes, y los héroes que nos muestre al mundo son héroes que no existen. ¿O tú conociste alguna vez a Batman verdaderamente? No al actor de Batman. ¿O algún día Superman llegó a tu casa a traerte un plato de comida? ¿Sí? ¿Sí? O Capitán América. Un día cuando estabas... Que rompiste un carro, te enfermaste y te rompiste una pierna y fuiste al hospital, ¿apareció Capitán América? ¿A alguien le pasó eso alguna vez? ¿No? Son héroes inventados por una sociedad. No tienen nada de bueno ni de malo, son un entretenimiento. Pero la sociedad nos pone héroes que no son reales.
Nos pone héroes que hacen todo bien, pero no son reales. Pero Dios, en su palabra, usó hombres y mujeres también, que fueron héroes reales. Y cuando yo miraba, me gustó una definición de héroe que yo encontré, dice, el héroe es alguien que siente un llamado muy especial, asume una gran responsabilidad que le exige convertirse en alguien más poderoso, más sabio. Debe dejar su lugar de nacimiento muchas veces para enfrentar peligros y desafíos que al final lo van a fortalecer, tanto en su vida física, mental y emocional. El camino para aquellos que se convierten en héroes es largo y agotador. El héroe no duda, pero nunca se rinde. Cuando concluye su odisea, puede volver a su casa lleno de alegría, porque ha logrado cometer la meta de su vida. ¡Wow! Y yo miraba y yo pensaba en cuántos hombres de Dios son héroes de la fe. ¿Cuántos papás hay que para mí, aquí adentro de esta iglesia y en los caminos de Dios, pueden entrar dentro de esta definición? Hombres de Dios que han aceptado los peligros. Hombres de Dios con un llamado a hacer las cosas diferentes a lo que es este mundo. Esos son los héroes de la Biblia. Esta es la definición. Poneme los slides, Eliel, si querés. Esta es la definición que la Biblia dice de quiénes son los héroes en la Biblia. ¿Quiénes son para Dios los héroes? Y esto es lo que dice Hebreos 11, si lo tenemos ahí, 33 y 34. Hablando el libro de Hebreos de los héroes de la fe, dice, por la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir de la espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Y yo quiero que en este día tú cierres tus ojos un minuto. Vamos a hablar de padres que fueron héroes en la fe. Y en este día los queremos honrar y los queremos bendecir, pero también el libro de Hebreos nos enseña a cada uno de nosotros cómo ser esos héroes, esas héroes de la fe. Así que, Padre amado, Señor, en esta mañana, primero, antes que todo, gracias, Padre, por ser nuestro Padre amado, gracias por ser nuestro héroe en excelencia. Y en este día nos rendimos primero cada uno de nosotros que estamos aquí como hijos, sabiendo que tenemos un superhéroe real, un superhéroe maravilloso, que Cristo es nuestro mejor héroe, el que lo hizo todo por nosotros. Pero también en esta mañana, Señor, bendecimos a cada padre que está aquí en esta mañana, porque ellos, para nuestras vidas, son nuestros héroes en la fe. Porque ellos son hombres que están probando a Dios para tener una vida mejor. Porque ellos están aceptando un llamado, un desafío a ser diferentes a lo que el mundo y la sociedad nos ha mostrado como padres, para convertirse en padres ejemplares, en hombres de Dios. Así que, Señor, hoy bendecimos a cada papá, pero bendecimos a cada persona. Entendemos, Dios, que tu palabra siempre nos edifica y nos bendice a todos. Así que yo, Espíritu Santo, oro en esta mañana que tu palabra llegue a cada corazón y cumpla tu propósito. Que en este día nuestros corazones sean abiertos delante de ti para que tu palabra entre a cada corazón. Despojamos nuestras mentes de todo aquello que no viene de ti y sometemos nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra en el nombre de Jesús. Y qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios, que dejó en su palabra asentada la vida de hombres tan comunes, corrientes, imperfectos, y mujeres también, como tú y como yo, con la esperanza de que podíamos convertirnos en héroes de la fe. ¡Qué lindo! Yo a veces hablo con algunas personas, con algunos jóvenes,
y yo sé que tienen diferencias con sus papás y como buenos jóvenes, hijos, a veces tienen muchas quejas, cosas que no encuentran bien de sus papás, porque los hijos son muy buenos para hacer listas de quejas, ¿verdad que sí? Y yo les digo algo, les digo, mira, mientras tu papá camine con Dios, tú no tienes ni idea lo que es una persona que no tiene a Dios. Muchos nacen en hogares cristianos y encuentran defectos en los padres y en las madres porque tenemos defectos, pero no tienen ni idea las cosas que a veces pasamos, aquellos que no hemos tenido la bendición de tener padres que caminan con Dios. Así que, hijo, déjame decirte algo, apoya a tu papá y ora por tu papá para que nunca se aleje de los caminos de Dios, porque será imperfecto, pero es un hombre que está siendo guiado por Dios, porque afuera los que no son guiados por Dios cometen grandes errores, justamente por eso. Pero Dios dijo, siempre va a haber un remanente, siempre va a haber un grupo que no se va a postrar delante de ídolos, no va a seguir las corrientes, ni va a hacer las cosas como las hacen los demás, sino que las van a hacer conforme a mi palabra. Y esos son los padres a los que en este día bendecimos. Déjame decirte, tú que estás aquí, eres papá en esta mañana, sea tu primera vez o sea que vienes siempre, tú eres uno de esos héroes de la fe. Por el solo hecho que en vez de estar en otro lugar, te sometes a venir a escuchar la palabra de Dios y a decir, Señor, yo pongo mi corazón como padre. Yo pongo mi corazón delante de ti como papá, porque quiero ser mejor. Porque si yo sé que si le pudiese dar oportunidad a cada varón que está aquí, que es padre de hijos biológicos, padre de hijos que han abrazado en su corazón y han criado, o padres espirituales, dirían, yo vengo y busco de Dios porque quiero ser el mejor padre de este planeta. Yo no tengo duda que sería lo que cada uno compartiría. Mira, no hago las cosas bien, pero quiero aprender a ser mejor con mis hijos. Así que qué bendición. Yo realmente como mujer y como pastora me siento tan bendecida por la vida de mi esposo como padre que ha caminado con Dios y ha guiado a mis hijas en el camino de Dios y con la vida de cada hombre que está aquí, que está guiando a sus hijos y se han transformado y están siendo aquellos padres héroes en la fe. Así que si tú tienes a un padre al lado, salúdalo y dile gracias por ser nuestro héroe en la fe. Gracias. Gracias porque estás aquí. Tú eres parte de nuestros héroes en la fe. Gracias. Muchas gracias. Gracias por mostrarme que se puede perseverar. Gracias por estar aquí sentado cuando muchas veces tienes problemas, estás cansado, trabajaste mucho, pero estás aquí. Y estás aquí un domingo más y estás aquí un día más. ¡Qué bendición tan grande tenemos los que seguimos a Dios! ¿Verdad que sí? ¡Qué bendición, hijo, tienes con tu papá que está aquí sentado a tu lado o que conoce a Dios! ¡Qué bendición más grandes! Entonces, los héroes de la fe para nosotros son aquellos que se acercan a Dios y vencen sus batallas a través de la fe. Son aquellos que se acercan a Dios y vencen sus batallas a través de la fe. ¿Sí? Libros de Hebreos 11:6, si me cambias el slide, dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Así que toma esta palabra de Hebreos como papá, ¿sí? Tú agradas a Dios porque te acercas a Dios. Tú agradas a Dios no porque eres perfecto y si tú no eres papá y eres mujer o eres niño o eres joven, déjame decirte, tú agradas a Dios y Dios va a conceder cosas a tu vida, no porque eres perfecto, no porque eres más buena, menos bueno, de Argentina o de México, chaparro o alto, sino porque Dios se agrada de aquellos que le buscan. Y eso marca toda la diferencia. Hoy, como papás, bendito el nombre del Señor. Mañana, como hijo, como hija, como esposo, como esposa. Algunos, hoy le dije a Jordi y a Lambert, feliz día del papá, por fe. Y me dicen, ay, pastora, ¿sí? Pero un día lo van a hacer. Diego, yo lo conocí, no era papá, ¿sí? Era un chamaquito todavía cuando lo conocía y que le andaba dando lata a Carlita. Y hoy es papá de 2 niños preciosos, amén. Así que hoy quizás no lo eres, pero un día te va a tocar. Y qué bueno que cuando te toque aprendas eso, a buscar a Dios.
porque dice que Dios se agrada de los que le buscan y concede. En aquellos que creen a Dios, Dios le concede las cosas. Dios les ayuda a hacer las cosas mejor. Así que si tú quieres conseguir cosas, si tú quieres conseguir y dar fruto y tener una vida buena, acércate a Dios. Dale tu vida a Cristo. Busca más a Dios y Dios te va a hacer y te va a transformar en el padre que nunca imaginaste, en la madre que no te imaginas, en el joven o la joven que nunca te creíste que podía ser, porque Dios es bueno. Dice, premia a los que le buscan. Así que, Padre, en este día yo quiero decirte, Dios te premia como Padre. Te premia porque sabe que en tu corazón tú le buscas. Y como te premia, un día te va a recompensar todos los esfuerzos que tú haces por mantener el hogar. ¿Qué esfuerzo tan grande el del hombre, el del padre? Verdaderamente. ¿Qué rol tan fuerte, qué rol tan atacado? ¿Sí? A mí me molesta un poco, veo los posts en el Facebook y todo cuando se acerca el Día de los Padres y ponen Día de la Madre, Oli Carlem. Día del Padre, Lido César. ¿Sí? Día de la Madre, todos los hijos llenos de regalos. Día del Padre, mi esposa dice que le regalamos, ¿cómo decís? Perfume todos los años. No te compramos perfume este año, te prometo. ¿Sí? Te duran hasta Navidad los perfumes. Cambiamos este año, ya no compramos perfumes, le compramos otra cosa. Pero qué fea la realidad social que va en contra de la imagen del hombre y del padre. Hacen las publicidades y ponen al padre verdaderamente o al hombre como que es el menos inteligente de la casa, ¿verdad que sí? Qué tontería, qué engaño de Satanás. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso a señorear la tierra y le dio la hermosa responsabilidad de cuidar una esposa y de tener hijos que sean guiados por él. Mira qué rol tan grande Dios al hombre y al padre, para que nosotros en la sociedad vengamos a deformarlo. El pecado deformó la identidad de todos. Yo no quito que hay personas que no hemos hecho lo bueno, hombres y mujeres, pero qué pena, que no permitas eso. Si tú eres una mujer, una madre que camina con Dios, tú no permitas eso en tu casa. Tú tienes que levantar el rol de ese esposo, de ese varón, de ese padre para tus hijos. Nosotros no seguimos lo que sigue el mundo, porque no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros somos de Cristo y seguimos al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, Dios dice que al hombre le dio un lugar especial y lo puso como padre, ¿sí? Y entonces yo quiero hablarte basado en el libro de Hebreos, que nombra a muchos héroes y muchas héroes de la fe. Yo seleccioné 3 personajes que a mi vida hablaron, que están dentro de la lista de los héroes de la fe y que fueron papás, porque en este día queremos honrar a los papás y queremos ver dentro de estos personajes cómo ellos fueron grandes héroes de la fe, no solo para sus hijos biológicos, sino que Dios los dejó asentados en su palabra para que impacten la vida de todos. Así que lo que tú haces no solo impacta la vida de tus hijos o de tu familia, puede impactar a todos los que están a tu alrededor. Dios te puede usar, como ha usado estos hombres, para impactar naciones, para que después de miles de años tomemos la palabra y todavía hablemos de ello y digamos, wow, yo quiero el ejemplo, yo quiero ser como uno de ellos. Y el primero que yo encontré en Hebreos 11:33 habla de Abraham. Dice que Abraham su fe mostró un camino hacia la conquista. En Hebreos 11:33, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber siquiera dónde quedaba ese lugar. Yo si tuviese que ponerle un nombre a Abraham, como le ponen nombre a Superman y a Batman y a Capitán América, yo le pondría, él es el héroe de la obediencia para todos nosotros. Y tu papá puede ser para tus hijos un héroe en la obediencia a Dios. Abraham mostró un camino de obediencia. Abraham fue un padre
que cuando conoció a Dios, todavía no era papá. Así que los que todavía no son papás, quizás Dios te esté llamando a la obediencia para que el día que seas papá o el día que madures y tengas tu familia, le muestres a tus hijos una herencia y una tierra espiritual. Eso fue lo que fue Abraham, ¿sí? En Hebreos 11:9 dice, por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas, y acá nombra a sus hijos, dice como Isaac y Jacob, que era su nieto, porque Dios también le había hecho a ellos la misma promesa. Así que Abraham como padre le enseñó a sus hijos el poder de la obediencia. Y según Hebreos, se lo transfirió a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Mira qué poder tiene tu decisión como hombre de seguir a Dios. Abraham un día dejó sus costumbres, dejó sus dioses, dejó Canaán y dijo, voy a seguir a Dios. Dejó todo. Mira cuando tú puedes tomar esas decisiones de seguir a Dios, de cumplir el plan de Dios. ¿Tendría temores? Sí. Pero al final, mira qué herencia más hermosa le podemos otorgar a los hijos. Tú como padre le puedes otorgar y quizás, aunque no te das cuenta, le estás otorgando a tus hijos al entregar tu vida a Dios. Que tus hijos al final miren y digan, prefiero las promesas de Dios y no las promesas de este mundo. Porque los hijos siempre caminamos detrás de los padres. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y quizás tú dices, ¿cuánto me falta por ser este padre? Pues déjame decirte, a mí también me falta mucho como madre y como mujer de Dios, muchas cosas por hacer. A todos nos falta mucho, pero qué bonito, porque a mí me inspira a decir, bueno, si sigo caminando con Dios, un día mis hijas se van a dar vuelta y van a decir, yo voy a ir a la tierra prometida que Dios prometió, voy a cumplir las promesas porque Dios es fiel, ¿sí? La obediencia a Dios lleva a un padre a enseñarles a sus generaciones el poder de vivir por las promesas de Dios y no por lo que promete el mundo. Tú como padre les estás enseñando, les estás dando un legado a tus hijos. Y quizás Isaac cuando era chiquito se quejaba bastante con Abraham porque se movían bastante, ellos eran inmigrantes. Así que aquí los que somos inmigrantes entendemos eso. Se cambiaban de territorio y de casas y quizás Isaac siendo chiquito se quejaba con Abraham. Decía, wow, otra vez papá, pero ¿y mi papá? ¿Por qué se va de acá? ¿Y que ahora para Egipto? ¿Y que ahora para Canaán? ¿Y que venimos? ¿Y que hacemos? ¿Y que entramos? ¿Y que en este lugar nos quieren? ¿Y que en este lugar no nos quieren? Pero al final del día, dice que Abraham le mostró a sus hijos que era más importante seguir el camino de Dios, conquistar la tierra que Dios le había prometido, que quedarse asentado en un lugar. Eso es lo que los padres de la fe nos enseñan a nosotros. Esos hijos, cuando tú no entiendes ciertas decisiones que hace tu papá, quizás tu papá está haciendo eso, está caminando como Abraham. Quizás tú no lo ves, no estás de acuerdo. Como quizás Isaac o Jacob no estuvieron de acuerdo con sus papás, pero un día van a entender que les estabas enseñando a vivir bajo las promesas del reino y no bajo las promesas de este mundo, ¿sí? Porque Batman y Superman conquistan para este mundo. Conquistan, traen paz, son buenos, conquistan para este mundo, pero los hijos de Dios conquistamos para el reino de los cielos. Y eso es eterno. Lo que tu papá estás haciendo hoy es eterno para tus generaciones. Qué lindo. Yo hablo a veces con pastores o con personas que vienen de vidas diferentes a la mía y que vienen de abuelos, bisabuelos, que fueron misioneros, pastores. Y yo sigo a Dios, yo toda la vida seguí a Dios. Es que mi papá me enseñó a que nos teníamos que ir. Conozco un pastor, Denis, los papás fueron misioneros, él se crió un poco en Argentina, un poco en Honduras, un poco en Guatemala. Al día de hoy él dice, yo soy un envase blanco con corazón latino. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Los que conocemos al pastor Denis, ¿sí? Porque me crié en Latinoamérica toda mi vida. Pero cuánto le agradezco a mi papá la vida que me dio, porque me enseñó que Dios era lo primero, no que un país era lo primero.
Mi papá me enseñó que no había razas, que todos éramos iguales. ¡Wow! ¡Qué legado! Mira qué oportunidad de que todavía un día tus nietos, tus bisnietos digan, este fue mi abuelo, este era don Jesús, este era Javier, este era mi bisabuelo. Mira, él me enseñó. Eso es un padre de la fe. Eso es lo que Dios hace. Tú piensas que tú nada más hoy estás sentado aquí en una iglesia, pero Dios está formando tu alma y tu corazón para dejar cosas eternas. Porque las promesas son eternas, amén. Y quizás Abraham dijo un día, a mí Dios, 24 años esperó Abraham tener el hijo. ¿Qué me va a cumplir las promesas, Dios? Se habrá desanimado, pasó días difíciles, se equivocó, tuvo problemas con su esposa, tuvo muchas cosas, pero nunca abandonó la fe, nunca abandonó la promesa. No abandones nunca la promesa que Dios te ha dado. Y si eres padre y vienen muchos ataques a tu vida, no la abandones, porque eso es lo que estás haciendo. Estás mostrándole a tus hijos un camino diferente. Y si no eres padre, déjame decirte, nunca abandones las promesas de Dios, porque las promesas del mundo se esfuman. Las promesas del mundo son el engaño de la serpiente. Hoy te las da el mundo y mañana te las quita. Pero las promesas de Dios son eternas en su palabra hasta hoy. La Biblia dice que nosotros somos descendencia de Abraham. Así que mira si cumplió Dios sus promesas. Así que no permitas que nada arranque de tu corazón el poder de la promesa, porque eso es lo que le vas a dar a otros. Eso es lo que le dio Abraham como padre a sus hijos. Se convirtió en su héroe de la fe, porque lo vieron vivir por las promesas que Dios le hacía y no que el mundo hacía. Cuando tu padre estás diciéndole a tus hijos, estoy haciendo lo que Dios quiere, te estás convirtiendo en su héroe. Yo cuando pensaba eso, decía, wow, qué maravilloso tener la oportunidad de ver a padres, decirle a los hijos, mira hijo, estoy haciendo lo que Dios quiere. Yo me acuerdo que mi esposo, cuando nuestras hijas todavía estaban chicas, un día las sentó y dijo, Dios quiere que nos movamos a Colorado. Y porque nosotros servimos como familia a Dios, seguimos el llamado de Dios. Y ellas dijeron, si Dios te lo dice, oramos, nos vamos para Colorado. Y aquí estamos, hace 12 años de eso, ellas eran pequeñas. Amén. Les enseñas, te conviertes en su héroe en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque tus hijos saben que tú tienes otros caminos para tomar, tú tienes otras decisiones para tomar, que es no seguir a Dios. Tú pudieses estar hoy en otro lugar. Ayer ponía Perla las fotos, había muchos hombres aquí trabajando que pudiesen estar en sus casas descansando, pudiesen estar haciendo más dinero. Y quizás en mucho de su caminar de Abraham con sus hijos, Isaac habrá pensado, ¿por qué nos vamos de acá si esta tierra es bien próspera? La Biblia dice que un día Abraham le dijo a su sobrino Lot, tú escoge la tierra que tú quieres y yo me voy para la otra. Y yo me pregunto qué habrá pensado. Después su hijo le dio la mejor tierra. Y a veces, como adultos o quizás tú como padre, te sientes confrontado por las decisiones que tomas para Dios. Sientes que tu esposa y tus hijos no te van a entender la decisión que estás haciendo, pero esto le estás heredando. Algún día te vas a convertir en su héroe. Tú sabes, los hijos cuando están chicos por ahí no dicen muchas cosas, pero el día que crezcan y te miren, van a decir, mi papá fue un héroe de Dios. Porque cuando tuvimos que salir, no tuvo miedo, porque creyó. Y le estás enseñando a tus hijos a ser misioneros donde Dios los ponga. Nosotros, muchos de nosotros, pueblo inmigrante, llegamos a este país sin nada, pero nuestros hijos han crecido acá y no conocen el sacrificio que muchos han tenido, tienen que hacer, no conocen las arduas horas que un papá trabaja en la construcción o lo que sea para poder sostener la casa. Ellos tienen otra realidad porque crecieron en otro lugar, diferente a la tuya y a la mía. Pero un día lo van a entender, como Isaac entendió a Abraham, porque nunca abandonó Isaac la promesa de su padre. Y porque cuando tuvo que bendecir a Jacob, lo bendijo para que herede las promesas de la tierra prometida. Así que en este día te damos gracias. Bueno, mira a los papás que están al lado y gracias por estar aquí, gracias por buscar a Dios. Gracias a veces, mira, acá hay muchos hombres que se levantan a las 5 de la mañana, vienen a los devocionales, vienen a la oración.
Gracias a veces por dejar otras cosas, otros caminos. Si no lo has dejado, hazlo. Porque Dios, dice Hebreos, recompensa a aquellos que le son fieles. Yo no tengo duda que todos estos varones son recompensados no por nosotros, sino por Dios. Así que Abraham fue un gran ejemplo para sus hijos. Un padre va en pos de Dios. Un padre que va en pos de Dios le enseña a sus hijos a perder miedos y a vivir confiados en el cuidado de Dios. Y ahí está el papá enseñándole a conducir a su hijo, ¿sí? Y eso es lo que vemos y encontramos en la vida de Abraham. Él les enseñó a tener confianza en que Dios siempre cumple las promesas. Y cuando vamos a Hebreos 11:20, sí, vemos esto reflejado en la palabra de Dios. Hablando ahora del hijo de Abraham, dice, por la fe Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú, sus hijos. Por la fe Jacob, el hijo de Isaac, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en un bastón. Mira qué poder tan grande, ¿sí? Mira, Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a José. Generación tras generación, por un hombre que decidió ser un héroe de la obediencia a Dios, por un hombre que impactó con su fe a su hijo y su hijo a su nieto y su nieto a su bisnieto. Y ese es mi segundo ejemplo como padre, héroe en la fe. José fue el héroe de la integridad. Si yo a Abraham tuviese que nombrarlo como un héroe, diría es un héroe en obediencia. Pero su bisnieto José fue un héroe de santidad, un héroe de integridad delante de Dios. Esto es lo que José le enseñó a sus hijos, porque cada generación va transfiriendo cosas, ¿verdad? Y así como a nosotros nos transfirieron cosas, y lamentablemente muchas cosas por tener padres o familias que no conocían a Dios, no fueron buenas y nos tuvimos que despojar de muchas cosas. También cuando estamos en Cristo, Dios forma cosas buenas y heredamos a otros cosas buenas. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos decimos amén? Yo ya no creo a mis hijas como fui criada yo. Yo a mis hijas las crío con fe. Yo fui criada en una casa que no tenía fe en nada. Mi papá, mi mamá sí, pero falleció cuando yo era chica. Mi papá, yo iba a la iglesia católica y yo siempre fui bien creyente. Siempre tuve mucha fe. Y entonces un día me puse muy contenta porque me quisieron dar una estatuita de Jesús para llevar a la casa. Y el sacerdote dijo, nosotros la vamos a ir a llevar y vamos a hacer un servicio. Y yo me puse súper contenta. Tenía 8 o 9 años la edad que se toma la primera comunión en la iglesia católica. Y no le dije nada a mi papá. Después se me olvidó, tú sabes cómo son los niños. Y entonces a mi papá le golpean un día la puerta y abre y aparece el sacerdote con la estatuilla acá. Y mi papá me miró así, ¿qué hiciste? Me dice, estoy trayendo la presencia de Dios a mi casa. Y mi papá, pobre, creo que por amor a mí, dijo, bueno, pasen. Y se sentó ahí a escucharlos. Pero yo sé que Dios algo en su corazón habrá hecho, porque Dios siempre permite las cosas por algo, ¿verdad? Y por eso dice que el reino de los cielos desde los niños, la inocencia de un niño, en cierta forma lo estaba acercando quizás a mi papá con Dios. Pero no fue mi caso. Pero yo cuando tuve hijas, igual que mi esposo, como papá, no le enseñamos eso, le enseñamos que lo primero es Dios. Y que hay que ir a la iglesia, y que hay que leer la palabra de Dios. Entonces cambiamos nuestras generaciones. Yo creo en el Señor que mis generaciones van a servir a Dios hasta que Cristo venga. ¿Sí? Que voy a tener el privilegio de ver quizás nietos, bisnietos sirviendo al Señor. Espero que tú también creas en esa promesa. Amén. Que la creas. Créela con todo tu corazón, porque Dios es fiel para cumplirla. Aquellos que nos mantenemos fieles. Y José, el bisnieto de Abraham, fue un ejemplo para sus hijos como papá que se santificaba, como un papá que vive en integridad. ¡Wow! Dice, le demostró a sus hijos el poder de la integridad y de la santidad. No se dejó corromper ni por las situaciones, ni por el dolor, ni por las posesiones. Un padre santificado deja un legado espiritual sobre sus hijos, ¿sí?
José fue un hombre que vivió muchas cosas muy feas de parte de su familia. Si tú vas a Génesis y lees toda la historia de José, te vas a dar cuenta que sus hermanos no lo querían, lo vendieron, pero siempre la palabra dice, y Dios estaba con José. Recuerda, dice que Dios bendice a los que le buscan. Y José fue uno de esos. Y siempre le iba mal, parecía que le iba mal, pero la Biblia dice, y Dios estaba con José. Y hasta que al final José fue muy próspero. Pero cuando fue muy próspero, y a diferencia a veces de muchos de nosotros, no se alejó de Dios. Siguió guardando su corazón. Como, yo digo, esos hijos, Efraín y Manasés, qué ejemplo tan grande. No tomó venganza cuando pudo contra su familia. No dijo, sí, ahora que yo vine acá a Egipto y prosperé, hice dinero, les voy a dar a ustedes que le mande otro el billete. No les dijo eso. Los bendijo y los ayudó. Qué ejemplo que ven esos hijos cuando tú, como papá, les dices, yo no hago lo que hacen los demás. Aún aunque mi familia no se porte bien, yo hago lo que Dios me enseñó a hacer. Y José dijo, yo sé que todas estas cosas Dios las ha usado y las ha hecho para que yo os bendiga. ¡Wow! ¿Tú te imaginas como padre o tú que eres adulto qué bendición les estás llevando a tus hijos cuando les enseñas eso? José les enseñó que no era lo más importante la prosperidad económica. En Génesis 48:1 dice la palabra de Dios, un tiempo después alguien le dijo a José, mira, tu papá está enfermo. Entonces José, ¿qué hizo? Tomó a sus 2 hijos, serían los tataranietos, creo, ¿no? Bueno, los nietos de Jacob, Manasés y Efraín, y fueron a ver a Jacob. Cuando alguien le dijo a Jacob que su hijo José había venido a verlo, él hizo un gran esfuerzo y se sentó en su cama a verlo. Y yo no lo puse ahí, pero si tú sigues leyendo el libro de Génesis, capítulo 48, los versículos que siguen, dice que Jacob le dijo a José, dame a tus hijos para mí, dame a tus hijos, los voy a bendecir para que tengan herencia espiritual. Dice que José agarró a sus hijos y se los entregó a Jacob, perdió su paternidad para dársela a su padre, para que Manasés, y no era porque José no quería a sus hijos, y no era porque José no tenía carácter para decirle que no al papá, era porque José tenía el mismo convencimiento que sus generaciones. Mi hijo Manasés y Efraín nacieron en Egipto, pero si yo le doy la fe de mis padres, ¡wow! Ellos tienen que creer no en la tierra de Egipto, sino en las promesas del reino. Por eso se los entregó, porque dijo, ¿qué beneficio más grande? Van a heredar la bendición espiritual. ¿Sí? Y los hijos de José aprendieron algo muy importante. Pasame el próximo slide. En Génesis 50, 19 dice, no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Esto es lo que le dijo José a sus hermanos. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvar la vida a mucha gente. No tengan miedo. Yo voy a mantenerlos a ustedes y a sus hijos. Mira qué ejemplo tan grande, ¿sí? Volvemos un slide para adelante, Eliel, perdóname. Esto es lo que le mostró José a Manasés y a Efraín. Lo mejor de un padre para sus hijos no es una vida perfecta, sino la constancia de verte caminar siempre con Dios. Efraín y Manasés representan para mí una nueva generación que no miraba a la mejor familia, porque la verdad que la familia de Isaac y de Jacob, si tú lees todo el Génesis, te vas a dar cuenta que de perfectos no tuvieron nada, pero miraban la convicción de que Dios era lo mejor. ¿Sabes qué, padre? Quizás tus hijos, igual que los míos, pueden mirarte y pueden decir, la verdad que no me tocó la mejor familia del mundo, pero eso no quiere decir que no puedan decir, pero tengo una familia que ama a Dios. Tengo un padre que con todas sus cosas ama a Dios. Y yo creo que en este día hay muchos papás que no se sienten lo suficientemente valorados. Hay muchos papás que se miran cometiendo errores y dicen que mis hijos
no me van a mirar con agrado, pero mientras sigues peleando la buena batalla de la fe y sigues siguiendo a Dios, Dios va a formar ese peso de gloria sobre tu vida y sobre el corazón de tus hijos. Y al igual que un día Manases y Efraín heredaron, dice que sus nombres están en Apocalipsis dentro de las 12 columnas de las tribus de Israel. Ellos pudieron heredar lo que ningún otro hijo heredaba. Y no porque Jacob, su abuelo, fue grande, y no porque la familia fue perfecta, y no porque no hubo divisiones, y no porque no hubo errores, sino porque su papá supo llevar su corazón a Dios y supo darle a sus hijos eso. Decir, mira, no hay nada mejor que yo te entregue una vida espiritual. Y a veces, lamentablemente, en este país nos afanamos tanto por la vida material. ¿Y qué le dejo a mis hijas? ¿Y si le doy este carro? Y estamos tan afanados y no queremos compartir ni con familia, ni con la iglesia, ni darle a Dios. Pero José, que había hecho mucho dinero en Egipto, dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a dar a mis hijos lo mejor, la herencia eterna. Y esos hijos heredaron una nueva generación en Israel que pudo decir, más grande es Dios que el poder humano, más grande es Dios que la perfección humana. No somos perfectos, pero tenemos un Dios grande. Era lo que ellos estaban diciendo, era lo que José le estaba enseñando a sus hijos. Mira, hijo, tengo muchos errores, mira, mi familia comete muchos errores, pero yo te voy a dar lo mejor, la herencia espiritual, más allá de todo. Qué precioso tener papás que conocen al Señor. Qué precioso es ser los superhéroes. No se construyen, puse yo, de palabras, sino de hechos. José fue un hombre de hechos. José fue un hombre que hizo lo que hablaba. José dijo, bendigo a mis hermanos, y le dio tierras y lugares para que viviesen bien. José dijo, te entrego a mis hijos, y se los llevó y se los dio a Jacob para que Jacob diese bendición sobre ellos. Para ser superhéroes necesitamos no construir con palabras, sino con hechos. ¿Tú quieres ser un superhéroe en la vida de tus hijos? Que te vean orar. Nadie necesita palabras. Las palabras son muy lindas. Pero en mi país dicen, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos no los puede mover nada. Así que las próximas generaciones van a heredar de nosotros lo que nos vean hacer, no lo que nos oigan decir. Tú puedes decirle a tu hijo, seas padre o seas madre, yo amo mucho al Señor. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto amo al Señor? Pero nunca te ve servirlo, nunca te ve venir a la casa de Dios, no te ve participar en nada. Y tu hijo va a decir, ¿dónde está ese amor? ¿Sí? Como los amores. Yo puedo decirle a mi hija, yo amo mucho a tu papá. ¿Cómo amo a tu papá? Qué lindo es tu papá. ¿Cuánto quiero a tu papá? Y mi hija dice, pero mi mamá no se pasa ni la veo en la casa. No le hace ni un huevito a mi papá. ¿Sí? El amor, los héroes se construyen con hechos. Así que tus obras están hablando por ti a la fe de tus hijos. Animémonos a ser personas, padres, madres, mujeres de hechos, ¿sí? Que la palabra traiga vida a nuestros hijos. Amén. Los hijos de José vieron a un padre que humanamente lo tenía todo, el poder del dinero, de la venganza, dejar todo por amor, por la justicia de Dios, por el amor de Dios y por entender los propósitos de Dios. Ojalá cada uno de nosotros se nos clave esto. Cuando tengamos que tomar decisiones, nos acordemos de esto. No voy a hacer venganza para que mis hijos vean la justicia de Dios. No me voy a afanar por el poder del dinero para que mis hijos así conozcan la provisión y los propósitos de Dios. Wow, yo creo que sí, todos podemos heredarle esto a las próximas generaciones. Vamos entre todos a construir una sociedad diferente, ¿sí? Así que qué bonito en este día. Honra, por favor, honra mucho a tu esposo. Lo mismo le dije en el Día de las Madres. Honra mucho porque las personas que hoy caminamos en una sociedad anticristiana, anti-Dios. Tú y yo caminamos en contra de lo que Dios quiere. Pero nosotros estamos aquí para transformarnos en eso, en los hombres
que damos un ejemplo a otras generaciones, en los padres biológicos y espirituales. Y en unos minutos más yo te voy a mostrar jóvenes que yo les pedí, dame ejemplos de padres que inspiran tu fe, y enseguidita me los dieron. Hombres de esta iglesia, quizás ni te estás dando cuenta que tú eres un ejemplo para jovencitos, jovencitas. Muchos de ellos quizás ni tienen a sus papás, a sus mamás dentro de esta iglesia, pero sin embargo te están mirando caminar. Están mirando tus hechos, tus obras. Y cuando yo les pregunté al grupo de jóvenes, así automáticamente me dieron varios nombres. Y esta persona, él me inspira a vivir en la fe. Eso es lo que estamos construyendo. No solo como padres biológicos, sino al estar en los caminos de Dios. Tú eres un padre espiritual para muchos que vienen detrás nuestro. Esos niños, esos jóvenes dentro de esta iglesia te están mirando tu fe, están aprendiendo de ti. Así que mira, doble regalo habría que hacerte en este día. Muchos porque son padres biológicos y muchos porque son padres espirituales dentro de esta iglesia. ¿Y cuántas decimos amén? ¿Verdad que sí? Y quiero compartirte el último de mis ejemplos. Y este a mí me impactó mi corazón. Está en Hebreos 11:32. Y él se llama Jefte. Y la Biblia dice de la siguiente manera, Hebreos 33:32 dice, ¿y qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles, porque hay muchos héroes y mujeres y hombres de la fe, sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Y después de un tiempo me quedé pensando en esta lista. Y yo dije, ¿por qué este hombre? ¿Será? Yo leí Hebreos y dije, ¿será el que yo pienso que está en el libro de los jueces o me estoy confundiendo de persona? Yo le puse a Jefte. No es una persona quizás muy conocida dentro de la Biblia, un héroe de la gracia divina. Este hombre, si podemos ponerlo como héroe, lo pudiésemos poner como héroe de la gracia de Dios. ¿Por qué? Este hombre, déjame compartirte brevemente Jueces 11:30. Fue un juez de Israel en el tiempo de los jueces. Él no llegó a ser el juez de Israel, la principal persona de Israel, porque le ha ido muy bien. Él era hijo de una prostituta y de una de las personas, un anciano de Israel, de la tribu de Galat, pero él fue desposeído, sacado de Israel, mandado a vivir afuera, porque sus hermanos, los hijos de su padre, no lo querían. O sea, en pocas palabras, era como el hijo no querido, el hijo bastardo, le llamamos en Argentina. Espero que acá eso no suene como mala palabra. El hijo rechazado, ¿sí? Y lo mandan a vivir afuera, y él se crea afuera de Israel. Pero, sin embargo, nunca se enojó con Dios. Nunca buscó venganza en contra de una familia que si que en él hiciese nada, lo rechazó. Fue una persona tan devota de Dios que los mismos ancianos de Israel, al pasar de los años, lo van a buscar para que los lidere. Y le dice, mira, como te hemos visto y sabemos quién eres, nosotros queremos que seas nuestro líder, nuestro juez. Y lo van a buscar para ir a combatir a los pueblos enemigos de Israel. Y este hombre va enfrente de las batallas. Y en el libro de Jueces, capítulo 30, dice, Jefte hizo una promesa al Señor, diciéndole, si me ayudas a vencer a los amonitas, entonces al regresar victorioso te haré una ofrenda. La ofrenda será la primera persona que salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese. Qué lindo, ¿no? Qué lindo hombre. Qué lindo, qué devoto del Señor. Dijo, Señor, si tú me das esta victoria, yo te voy a hacer una promesa, te voy a dar. Primero que salga de mi casa, yo lo entrego. Como dice con ofrenda, algunos piensan que como ofrenda era sacrificio vivo. El pueblo de Israel no creía en sacrificar personas, creían en los sacrificios espirituales. Pero la primera que sale de su casa, ¿sabes quién es? Es su hija. Sale su hija a recibirlo, toda contenta, porque su papá había ganado la batalla. ¿Y sabes qué pasa con esta hija? Una hija joven, adolescente. Tú puedes leer todo el libro de Jueces, capítulo 11.
es recluida. Al ser ofrecida por él, ahora esta hija iba a tener que vivir en celibato, iba a tener que vivir apartada, nunca se iba a poder casar, iba a tener que vivir recluida. ¿Sí? Digamos lo que es un celibato. Dice que era la única hija que él tenía. Ahí estaba toda su descendencia. No tenía más hijos, no tenía más hijas. ¿Por qué yo le puse un padre de la gracia divina? Porque cuando tú miras el libro de Jueces y lees un poco más, dice que él iba a la batalla lleno del Espíritu Santo. La Biblia habla bien de él. El libro de Hebreos lo pone dentro de los grandes hombres de la fe. Sin embargo, humanamente le arruinó la vida a su hija. Se equivocó muchísimo. No pecó. El haber hecho esa promesa no era un pecado, pero cometió un gran error. Cometió un gran error. ¿Tú crees que las personas de Dios no? Sí. ¿Tú crees que los padres y las madres que seguimos a Dios no podemos cometer errores? Sí cometemos errores. Pero la gracia de Dios sustentó su corazón. Cuando él fue y le dijo, hija mía, ¿qué me has hecho? ¿Por qué saliste a recibirme? Mi corazón está destrozado. ¿Qué te hice, hija? ¿Qué te hice? Yo que amo tanto a Dios, te amo tanto a ti. ¿Qué te hice? La hija le dijo, papá, no te preocupes. Tú prometiste al Señor y está bien lo que haya que hacer. Wow, si eso no es gracia, si eso no es el respaldo de Dios en aquellos que aún caminando con Dios, como padres, te puedes equivocar. Claro que te puedes equivocar. Y puedes causar dolor en la vida de tus hijos. Y hablábamos muy bien el jueves de esto, con una buena enseñanza de la percepción. Claro que sí. Pero cuando tú te mantienes en Dios, la gracia de Dios cubre los corazones. Quizás, pásame el próximo slide. Tú aún siguiendo a Dios puedes haber cometido grandes errores, pero tus hijos nunca dejan de mirarte como un gran hombre de Dios. La gracia restaura los peores errores y provoca que la herencia eterna siempre siga sobre tus hijos. Ella quizás perdió la bendición de una vida normal, de casarse, de tener hijos, pero fue consagrada para Dios, tuvo una vida de consagración para Dios. Quizás ella fue muy feliz, entregada a Dios, como una muchacha que vivía para Dios y nada más que para Dios. La herencia espiritual nunca se perdió. Dios nunca desechó a este hombre, al punto de nombrarlo en hebreo como uno de los grandes héroes de la fe. Déjame decirte una cosa, tú que eres padre, o quizás tú eres adulto, eres madre, la gracia de Dios, mientras caminamos con Dios, se renueva cada día sobre nuestras vidas. Y sí cometemos errores, y sí hay que remediar los errores, pero Dios cubre multitud de errores. Dios cubre los corazones. Y cuando tus hijos y tus hijas te miren, van a entender la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Ella quizás dijo, mi papá se equivocó, pero mi papá era un hombre que amaba a Dios. Lo hizo porque creyó que prometerle a Dios era lo mejor que él podía hacer, y aunque se equivocó conmigo, eso no va a cambiar mi corazón. Porque cuando tú traes tu corazón con Dios, Dios cubre los errores que cometemos. Dios los sana, Dios los restaura en la vida de nuestros hijos. Por eso en este día voy a invitar a Jordi que me acompañe. Queremos bendecir, queremos honrar. Yo quiero pedirle a los papás que se pongan de pie como héroes nuestros de la fe, porque en cada uno de ustedes hay algo, hay ingredientes que podemos ver los demás. Quizás tú no lo ves, quizás a veces porque somos malos para agradecer, como hablábamos la semana pasada en el sermón, miramos el punto negro, pero no miramos la hoja en blanco, miramos lo malo, pero nunca agradecemos. Pero déjame decirte, en ti vemos atributos de Abraham, vemos que estás caminando por conquistar la tierra prometida. Vemos en ti, hoy que estás aquí, que estás diciendo, yo quiero ir hacia las promesas de Dios y no hacia las promesas del hombre. Porque en cada uno de ustedes, cuando los miramos, podemos ver que estás tratando de dar el legado de José hacia tus hijos, que estás tratando de enseñarle a tus hijos, diciéndole, mejor es vivir en santidad, en integridad, mejor es buscar a Dios
y darte una herencia espiritual que muchas cosas que en el mundo puedo ofrecerte, porque cuando los miramos a ustedes podemos ver los demás y entender la fe, podemos ver el sacrificio de levantarte a las 5 de la mañana, hacer un devocional, porque entiendes que necesitas la palabra de Dios para caminar con el Señor. Podemos ver que te quedas un sábado limpiando el parking porque quieres que tus hijos y que tu familia venga a una casa de Dios que se mira linda y se mira agradable, y quizás el resto de los días nunca te hemos dicho gracias. Gracias porque cuando te vemos nos estás enseñando en nuestra fe. Gracias porque aún cuando te vemos en nuestras casas batallar y equivocarte al otro día, te vemos que te levantas y te pones a orar. Gracias porque quizás muchos de nosotros no podemos decir: mi papá es perfecto, mi casa es perfecta, pero aquí en mi casa se cree en Dios, pero todavía hay esperanza. Hoy, como pastora, como pueblo, nosotros te damos gracias. Gracias por todas aquellas cosas que construyes y te transformas en un héroe de nuestra fe vivo y presente.